Buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición de La Manzana Prohibida. En este caso vamos a tocar un tema bastante interesante. Vamos a intentar responder a la pregunta ¿qué es la vida? Y cómo se originó la vida. Y también vamos a hablar un poco sobre el ADN y la diferencia entre genética y epigenética. Primero comenzamos con la nota científica de la semana. Hace unos días el Science Channel sacó un video interesante de una araña, le dicen cara de ogro, tiene una cara bien fea que se llama Gynus deinopsis. Esta araña, en vez de construir la red, la hace como una especie de malla de gladiador y la lanza en la oscuridad a los animales para atraparlo. Vamos a ver un video sobre eso en este momento también. Ese es interesante. Y para conversar específicamente del tema de la semana tenemos en este caso a Luis Arbaiza. Él es biólogo, genetista y consultor también para el Ministerio de Educación en pedagogía de las ciencias, de cómo enseñar las ciencias. Y también es investigador específicamente en epigenética y además literato, no es uno de los pocos biólogos que también está comprometido con la difusión de la ciencia mediante novelas. Buenas noches, ¿cómo estás? No sé si nos podemos comenzar por esta gran pregunta, ¿qué es la vida? Justamente la tesis que estoy haciendo en mi maestría en filosofía de la ciencia es justamente sobre la vida. Esa pregunta es muy crucial porque muchas cosas se resuelven resolviendo lo que es la vida. Mi tesis, a diferencia de todos los que han pensado en eso, que ha sido pues Aristóteles, pasando por Maturana y un montón de gente, Mario Bunge, es que la vida es una cosa que se reproduce a sí misma, o sea que es una reacción en cadena, pero que además evoluciona. Eso nada más es la vida. Entonces Sí. el ADN sería importantísimo para definir lo que es la vida. ¿No puede haber vida sin ADN? Claro que puede haber, justamente las definiciones que hay actualmente de vida limitan la definición de vida a todo lo que tenga ADN y proteínas y todo lo que hay en los organismos de la Tierra. Entonces, según las teorías actuales, solamente puede haber vida en la Tierra, si somos fieles a esas definiciones. Pero mi tesis implica la posibilidad de definir vida en otros planetas, incluso si encontramos cosas completamente ajenas a lo que nuestro sentido común nos haría llamar vida, ¿no? También admitiríamos que son vida, ¿no? ¿Podría haber vida que no tenga ADN, sino que tenga otro mecanismo también de réplica? ¿Tendría que la réplica ser un componente necesario? Tendrían que haber dos cosas. Una cosa clásica de la vida es su complejidad. Uno es su automultiplicación. Como ejemplo podemos usar a la manzana prohibida, claro. A la manzana prohibida. Una manzana produce otras manzanas, entonces es una reacción en cadena. Una reacción en cadena, una cosa produce otra cosa igual, y así sigue. Otra cosa típica de la vida es la complejidad. Esta humilde manzana es una estructura extremadamente compleja, y mucho más compleja que este edificio. De hecho, cada una de sus células es abrumadoramente compleja. Realmente hablar de cada componente podría tomar días y días y meses. Entonces, los seres vivos son entes extremadamente complejos, a diferencia de los inertes, ¿no? Esta mesa no está compleja, ni el edificio tampoco lo es tanto. Entonces, o sea, eso quiere decir que con pocas páginas uno podría describir la información de esta mesa, pero para describir la información contenida en cada célula se requerirían varios volúmenes, en todo caso. O sea, la información genética se va acumulando, pero no solamente en cuanto a cantidad, sino también en calidad. Porque muchos organismos más evolucionados tienen menos genes, pero sus efectos dominó. Pues los genes son como un gatillador de una serie de reacciones que despliegan un fenómeno más complejo. En realidad los genes son el primer paso de complejidad y sobre él se van construyendo cosas mucho más complejas. Entonces, si encontramos en otros planetas vida, tendría que ser algo que se multiplica a sí mismo y que también ha acumulado complejidad, justamente porque hay una competencia de esa complejidad. No, interesante. ¿Y se puede explicar el origen de esta molécula? Sí, claro. Digamos, ¿la ciencia ha podido responder por lo menos parcialmente al misterio del origen de la vida? Sí, la verdad que hay muchos trabajos muy clásicos y muy antiguos, pero el más importante de todos ahora es la teoría del ARN. El ARN es una molécula bastante pequeña, relativamente pequeña, estamos hablando pues de menos de 100 átomos, 100 átomos, estamos hablando de cosas muy elementales, que tienen la capacidad de multiplicarse a sí misma
y evolucionar, en el sentido de que se multiplica a sí misma, pero sus copias no son iguales entre ellas. Unas son más eficientes que otras, y así como cuando corre un cojo versus uno con sus dos piernas muy bien hechas, gana el más hábil. Entonces se va formando un proceso de selección natural molecular. Para algunos filósofos no puede haber evolución o no puede haber concepto de cambio genético si no hay genes, pero ya esta molécula en sí mismo sería información genética. Entonces la evolución es la acumulación de la complejidad de una molécula. Quisiera agregar una cosa más. Esta definición de vida puede explicar la vida incluso con elementos que no tengan que ver con los átomos o las partículas que nosotros conocemos. Tú sabes que Stephen Hawking, el famoso físico, habla que es posible otros universos con otras variantes, otras leyes fundamentales de la naturaleza de la materia. Entonces, un universo de antimateria, un universo con el tiempo hacia atrás o el tiempo negativo, o cualquier estado radical de la materia puede permitir la posibilidad de vida. Interesante, entonces estamos hablando que las leyes de este universo no serían necesarias, exclusivamente necesarias. Eso va justo, sí, exactamente. Y también podría haber vida, tal vez no de carbono, sino de silicio o de antimateria. En un universo donde las leyes del universo fueran distintas, también habría vida. Eso va contra el famoso argumento antrópico fuerte, que dice que nuestro universo está calibrado por algo particular para que la vida pueda aparecer. Entonces, pero en realidad, según esta definición de vida, la vida puede aparecer en cualquier estado de la materia, casi cualquier estado cualquier universo podría albergar vida. Entonces, si tenemos las leyes de la física compatibles con la producción de la vida, necesariamente se tendría que producir como una cuestión consecuente con las leyes físicas, ¿no? Sí, siempre y cuando haya energía disponible es posible que haya vida. Por supuesto, no hablamos de vida con seres blancos, de ojos almendrados, chiquitos, cabezones, como uno piensa proyectivamente, claro, sino con cosas tan distintas de nosotros como las plantas. Por ejemplo, una manzana está distinto a uno y sin embargo estamos genéticamente emparentados a ella. Una vida extraterrestre no está emparentado a nosotros. Entonces sería miles de veces más distinto del hombre que de lo que el hombre es distinto de una manzana. Esa es una gran pregunta, ¿no? Un debate ahí entre Neil deGrasse y Richard Dawkins sobre cómo sería la vida en otros planetas, ¿no? Richard Dawkins piensa que la vida tendría que ser más humanoide, que necesariamente uno desarrolla, por una cuestión de economía, una forma humanoide, y deGrasse dice, no, la vida puede surgir de cualquier otra manera, la humanoide no necesariamente es el camino a seguir. Entonces invalida un poco lo que sale en Star Trek, ¿no? No, pues sí, sin duda. Además, discutiendo con mis profesores filósofos, se dice si sería posible la comunicación con la vida inteligente. O sea, ¿cómo sería la vida inteligente extraterrestre? Efectivamente, ni siquiera la vida inteligente podría comunicarse con nosotros, ya por unos asuntos un poco complicados de explicar que tienen que ver con la forma de conocer. Entonces, mi tesis implica al final de toda la discusión que si hubiese vida inteligente, tampoco podría haber comunicación con la vida inteligente. O sea, esa idea de que, bueno, al final nos entendemos y llegamos, esas cosas, yo creo que no. Bueno, podríamos ser bastante brutos a comparación de otra especie que es mucho más inteligente, ¿no? O sea, puede haber especies más, sí, efectivamente, o más inteligentes o igualmente inteligentes, pero incapaces de comunicarnos. Interesante. ¿Y qué diferencia hay entre genética y epigenética? La gente no entiende un poco, ¿no? La genética tiene que ver con un programa inicial y epigenética es qué se activa de ese programa inicial. Claro. Los genes se pueden prender o se pueden apagar. Entonces, dos personas pueden tener los mismos genes, pero distintos genes prendidos, distintos genes apagados, y eso las hace distintas. Por eso que los gemelos que tienen los mismos genes no son exactamente iguales. Y una persona a lo largo del tiempo tampoco es igual a sí misma, va cambiando, aunque tiene los mismos genes. Pues se van prendiendo, se van apagando genes. Entonces, la epigenética estudia esas diferencias que hay, epigenéticas que se traducen en cambios, ¿no? Y eso abre bastantes puertas. Interesante, a la investigación. Interesante, porque eso depende pues, del ambiente del útero, el ambiente de la célula. ¿Y se da a lo largo de toda la vida o solamente la epigenética se activa en los primeros años de la vida del hombre, por ejemplo? En realidad la epigenética es... Hay una variedad de fenómenos relacionados a la epigenética. Hay una epigenética programada, por ejemplo, yo investigo teóricamente, o digamos casi marginalmente, lo que se llamaría ingeniería epigenética. Existe ahora la ingeniería genética, que significa poner y quitar genes. La ingeniería epigenética implicaría apagar o prender genes.
que es otra cosa, o sea, ni sacarlos ni ponerlos, sino modificarlos. Por ejemplo, hay una diferencia entre los gametos masculinos y femeninos, entre espermatozoides y óvulos, epigenética, pero no son distintos genéticamente. Entonces, la investigación teórica que yo hago es para modificar epigenéticamente los espermatozoides para que sean semejantes a un óvulo y permitan la reproducción entre personas del mismo sexo. Lo cual resolvería el problema de las adopciones entre los homosexuales. ¿Eso no sería jugar a ser Dios un poco? Cambiar, pero, digamos, el ADN, hay esta provisión. Pero ¿no? Eso sería como jugar a ser un unicornio, porque Dios no existe y los unicornios tampoco existen. Jugar a eso es un poco raro. Y no creo que tenga que jugar a ser Dios, porque sería jugar a ser hombre, porque ser hombre, o sea, ser un ser humano implica hacer lo que no hacen los animales, que es hacer cosas artificiales, solamente de una magnitud muy grande, ¿no? Desde que el hombre agarró la piedra para golpear un hueso y sacarle el tuétano, ya estaba haciendo algo completamente artificial. Modificar epigenéticamente los espermatozoides para que se conviertan en óvulos y que se reproduzcan los hombres entre ellos, es algo parecido, solamente que un poquito más sofisticado. Aparte nosotros decidimos con quién casarnos, con quién reproducirnos. Eso de alguna manera es hacer una selección genética, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y eso pasa que el hombre a la hora de seleccionar sus propios ambientes artificiales, esos ambientes a lo largo del tiempo modifican el ADN. Por ejemplo, el caso de la araña que tiene su tela, ¿no? El interactuar con la tela modifica también los genes de la araña. O sea, de alguna manera las arañas y los seres humanos son maestros de su propia genética, de alguna manera. Lo que pasa es que los genes, bueno, según los genes tratan de multiplicarse a sí mismos y de mejorar, o sea, de volverse eficientes para competir justamente con otros genes en un ambiente. Pero llega un momento que el éxito de la vida es tan grande que el ambiente es más genes, o sea, los otros. Eso pasa también, por ejemplo, entre por eso la evolución está condicionada por otros seres vivos. Por ejemplo, eso ya lo descubrió Darwin, ¿no? O sea, el pavo real hizo esa cola, desarrolló esa cola tan vistosa porque habían hembras, pavo real. Entonces, no es para adaptarse al medio, sino para adaptarse a otros ADNs que también tenían sus propios intereses. Entonces, al final pareciera como una conversación, la vida pareciera una conversación tautológica entre la misma persona, que hace casi una conversación a solas. Interesante, muy interesante. Estamos acá con Luis Arbaiza, biólogo, genetista, y regresamos en un momento.